Buenos días, mi grupo está conformado por Ana María Dalos Garzón, Juan Sebastián Avendaño León y quien les habla Sara Manuela Dacia Izquierdo. A nosotros nos correspondió hablar sobre las barras bravas en América Latina y Europa, que se centra en el deporte académico y la academia se la juega por el deporte. En Inglaterra, entrevista a Fernando Segura. Fernando Segura hizo una investigación sobre el fenómeno de la violencia de barras bravas deportivas en Argentina, donde se asoció con la ONG en un proyecto llamado Salvemos el Fútbol. Hice una investigación sobre este proyecto y Salvemos el Fútbol es una organización sin fines de lucro que lucha contra la violencia y la corrupción en el fútbol. Su principal problemática radica en Argentina, donde se encuentra la mayor cantidad de muertes relacionadas con el mundo del fútbol. Largas décadas de complicidades entre corporaciones policiales, judiciales, negligencias organizativas y socios paralizados ante zonas liberadas a las barras y a otras redes de negocios territoriales dan forma a un complejo escenario de violencia, impunidad y muerte alrededor de los estadios del país. En medio de esta compleja realidad, Salvemos el Fútbol tiene unos principales enfoques y trabaja incansablemente acompañando, apoyando y asesorando legalmente a las víctimas de la violencia en el fútbol en Argentina y a sus familiares, abriendo marcos de actuación legal a presentar denuncias judiciales frente a casos de corrupción de los clubes, haciendo valer los derechos de los socios damnificados, difundiendo informes a la prensa, exigiendo memoria y justicia, entre otras cosas. Siguiendo con este tema, el primer partido en Goián al cual se presentó como espectador Fernando Segura, donde allí pudo observar que se presentaba una serie de violencia por parte de la policía y un sector de aficionados, lo cual le hizo notar que era problema en la ciudad. Él creó un taller de sociología sobre el fútbol y violencia y fue contratado por un policía donde se alió con él, y con este aliado abrió el acceso del campo desde la policía a lo que se presentaba dentro de los estadios. Se hicieron varias investigaciones y encuestas sobre esta problemática, esto con el fin de generar un impacto en la sociedad y repercusiones con los medios de comunicación al momento de tratar esta problemática. Las barras bravas en Latinoamérica y en Europa. Un ejemplo que nos planteaban en Europa de las barras bravas, el Paris Saint-Germain tiene dos tribunas, entonces, y son de diversas culturas. Siempre se presenta el acto de violencia y pues un disgusto por su diversidad cultural. Planteado esto en Latinoamérica, entonces nos hablan varios ejemplos, varias tesis que ha construido el entrevistado, que nos habla que en Latinoamérica si sube mucho el precio de las boletas, pues no van a asistir las barras, los fanáticos, los hinchas. En Colombia específicamente, si se sube mucho una boleta de un equipo de allí, Santa Fe o Millonarios, pues los fans, los hinchas no van a asistir. En cambio de que a los únicos partidos aquí en Latinoamérica que unos barras bravas, hinchas, fanáticos pueden asistir sería a los de Boca Juniors y River. Tuve la experiencia de viajar a Argentina y ir a ver un partido de River Plate en el Monumental, de local River, versus Argentinos Juniors, y se vio la cultura, la población, como el partido te va a poner, era a las 5 de la tarde y desde la 1 de la tarde ya se sentía, se veía por las calles, todos caminando hacia el estadio, pero eran cantidad de personas que el estadio quedó lleno. Entonces pues eso es una experiencia que me pareció muy buena, muy agradable, siendo que los barras bravas y los hinchas ya no es de violencia, no es de maltratar al otro equipo, a los hinchas del otro equipo, maltratarse entre ellos, sino es como de tolerancia y vamos alentando a su equipo y apoyándolo.
una medida que realizó el Paris Saint-Germain, como para que las barras bravas dejaran de maltratarse, de la violencia, etcétera, fue que hizo expulsar las barras bravas de sus partidos, de su estadio, no permitió más el ingreso, etcétera. En cambio, en Barcelona se hizo, eso se llama un proceso de exclusión. El Barcelona también hizo exclusión para sus barras. Otro ejemplo, en Europa, en Bélgica, se realizaron castigos y dijeron que no los iban a dejar entrar por tantos partidos, por 2, 3 partidos. Eh, entonces se puede ver, digamos, en Argentina se puede ver un ejemplo de inclusión social a través del deporte. El deporte allí más practicado, más famoso, más reconocido es el fútbol. Entonces se hace una inclusión social a través del deporte. Y por lo dicho, entonces se puede hacer un cambio de mentalidad donde la violencia no es lo que se desea en las barras bravas. Se desea, pues sí, poder alentar a su equipo, a visitarlo, a mirarlo, pero pues sin violencia. Se plantea también un ejercicio, una idea, que se va a hacer un torneo mixto entre las diferentes barras, entre los diferentes equipos, hombres y mujeres, para fomentar la paz. Para concluir con esta entrevista, el señor Fernando Segura pone como ejemplo en Latinoamérica a Colombia y Argentina, dos países los cuales han buscado forma de trabajar en la inclusión social respecto a aquellas barras bravas. Y en Europa también se ha trabajado en la inclusión social, pero más dirigida hacia adolescentes que tienen una ambición por el deporte. Además, destaca que la violencia no construye la identidad, sino aquellos valores infundidos. Por ello, una de sus propuestas que el señor Fernando Segura quiere implementar es los torneos mixtos. Por otro lado, exalta que en Colombia hay un proyecto de fútbol por la paz, el cual surgió después de la muerte de Andrés Escobar. Este proyecto surgió en los barrios de Medellín. Este ha repercutido en diferentes ONGs donde ha creado una modalidad de fútbol de 3 tiempos, el cual juegan mujeres y hombres y ellos discuten las reglas. Es un proyecto muy interesante, el cual sería bueno aplicar a grupos de aficionados más radicales. Por otra parte, no se puede dejar atrás las mujeres, quienes proponen diversos proyectos como Fútbol, Conciencia y Sociedad y otra propuesta de Fútbola, o más conocido como el fútbol mixto. Estas son propuestas que no son una garantía total, pero sí una alternativa, pues siempre hay un paradigma del cual siempre los hombres deben utilizar a las mujeres como una medida de resolución de problemas, además de promover que la mujer tenga voz y voto de manera igual que los hombres, lo cual esto ayudaría a moderar estos instintos del hombre, erradicando así estos problemas de las barras bravas que empezó en Inglaterra con los hooligans. Finalmente, Fernando Segura afirma que este proyecto muy constructivo e interesante, el cual quiere seguir trabajando en su ciudad de residencia en Brasil, donde dice que también se presenta todo este problema de violencia, pero lo ha venido trabajando con la policía y los aficionados, lo cual no significa que lo va a desterrar del todo, pero esto hará que sea más llevadero un fútbol en paz.